profesor Jonathan Ramírez, muchas gracias. La verdad que tenemos que seguir aprendiendo todos, jueces, fiscales y defensores, cada uno según su rol, para que en Perú hablamos mucho de encontrar un equilibrio entre garantías y eficiencia, ¿no? Encontrar ese punto donde podamos lograr que la justicia sea penal, y creo que eso va a depender de que cada uno de nosotros sepa hacer bien su tarea, y creo que todavía nos falta llegar a ese extremo. Creo que nunca se deja de aprender, y por eso es muy importante que una persona como usted pueda darnos esta magnífica capacitación, que además también, dicho sea de paso, a veces hay un divorcio entre el tema de la litigación oral y la dogmática, y creo que en este caso no lo es, porque si no sabemos teoría jurídica, ¿qué litigación oral podemos hacer? Entonces lo primero que hay que aprender es el derecho penal, parte general, parte especial, y por eso seguramente que el profesor Ramírez tiene un máster en especialización en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad de Barcelona y en la Universidad Pompeu Fabra, ¿no? Donde hay grandes penalistas. En Pompeu Fabra está Jesús María Silva Sánchez. Si quieren saber un poquito de él, nada más, es el abogado de Messi. Saben quién es Messi, obviamente, y por lo tanto, así como él es el mejor del fútbol, va a tener también al mejor abogado penalista como tal. Jesús María Silva Sánchez tiene un libro de los años 90, ¿no? Derecho Penal Contemporáneo, o sea, ya tiene 27 años, donde nos habla que el derecho penal tiene 3 velocidades: derecho penal de primera velocidad, los delitos tradicionales; de segunda velocidad, los delitos de organización criminal; y ahora estamos en los delitos de la persona jurídica. Fíjese todo lo que tenemos que aprender, y el profesor de litigación oral tiene tal capacidad que tiene esos conocimientos, y por lo tanto vamos a recibirlo con un gran aplauso y con mucho cariño por esta gran contribución. Gracias, profesor Ramírez. Lo dejo para que disfruten al profesor Ramírez. Permiso, profesor. Sí, por favor. Bueno, muchas gracias, doctor, por las palabras tan amables. Sí, efectivamente venía de vacaciones y sigo de vacaciones, pero nada, está bonito ir y conocer también. Cada realidad regional es distinto. Y como les decía ayer, en realidad en estas actividades es mucho lo que aprendo, y a mí me gusta aprender, y creo que el proceso de aprendizaje es permanente, y eso no se aplica solo a las personas, sino también a cada región, a cada jurisdicción. Tiene que haber un proceso de aprendizaje, hay un proceso de intercambio y de construcción de conocimiento, y yo no voy a ser la excepción. Vamos a hablar hoy día entonces, a ver, si se quiere de alguna manera, vamos a seguir hablando de la teoría del caso, pero no de la teoría del caso en términos abstractos. Vamos a ver la teoría del caso en juicio. Dijimos que la teoría del caso, si puedes poner la filmina, era esta historia que nosotros traemos, con la que vamos a ordenar nuestra prueba, con la que vamos a sustentar nuestra teoría jurídica. O sea, nuestra teoría jurídica va a tener un trasfondo fáctico, o nuestra historia va a tener un alcance jurídico. Como les decía yo, a mí me están acusando de algo y yo digo, bueno, no, sabe que yo no, yo estaba en casa comiéndome una pizza viendo una serie. Y mostré cómo probatoriamente podía sustentarlo o podía crear una duda razonable. Hablamos de eso ayer. Bueno, ahora tenemos, o si se quiere, esta es la hora de la verdad, porque ahora empieza el juicio. Y aquí ya nos estamos jugando la absolución o la condena. Entonces, traten de imaginárselo esto desde la perspectiva del juez. El juez, o los 3 jueces, como sea que se organice el tribunal, esa mañana se estaban tomando un café, estaban conversando y les dicen, te tocó la sala 2, o de la sala 2 tenemos un homicidio. A lo mejor algo se enteraron por la prensa, no mucho, por ahí depende del tamaño de la ciudad. Llegan y no es un gran asunto. Me imagino que acá un homicidio cualquiera no hace gran noticia. Entonces se van a sentar los jueces y decir, ya, perfecto, se sientan, miran al fiscal, miran al defensor. Los jueces no saben nada, no saben absolutamente nada del caso. Están en cero y necesitan mucha información y necesitan buena información. Y aquí es donde tenemos que armarles el caso. Aquí es donde tenemos que decirles qué es lo que pasó desde una perspectiva o de la otra. Y después tenemos que hacer algo un poquito más difícil, que es seguir contándoles la historia, pero a partir de la prueba.
Por eso nosotros decimos que cuando presentamos nuestros testigos, seguimos narrando nuestra historia con nuestros testigos, y después algo más raro todavía, que seguimos narrando nuestra historia con los testigos de la otra parte, a través del contraexamen. Y luego tomamos toda la prueba que se produjo durante el juicio y hacemos un alegato de clausura, que es básicamente tomar la prueba, volcarla sobre la historia y decir, mire, nosotros le contamos esta historia y esta historia nosotros creemos que la probamos porque el testigo 1, el testigo 2, el testigo 3. O sea, cómo vincular la historia a la prueba que se rindió en el juicio. Eso es un alegato de clausura. Pero vamos por parte. Entonces, en esto tenemos 3 jueces. O sea, tenemos 3 jueces acá que no saben nada. ¿Qué hay que empezar haciendo? Contándoles de qué se trata, por qué estamos acá. Y en eso, ahí sí, Lima 2017 me quedó del año pasado. Alegato de apertura, perdón. Y en eso, perdona, si me puedes cambiar la filmina, alegato de apertura. Bueno, y en eso hay un autor norteamericano que nos dice que el alegato de apertura es la primera batalla por la imaginación del juez. Imaginen, piénsenlo ustedes. Están sentados, no tienen nada en la cabeza y vienen 2 personas con historias distintas a tratar de convencerlos a ustedes que su versión de la historia es lo que sucedió en realidad. Entonces se trata de eso precisamente, de cómo en este primer momento yo intento ganarme esta imaginación del juez. ¿Lo puedes cambiar, poner por este otro lado? ¿Cómo me gano la imaginación del juez? Y aquí está el alegato de apertura. Y el alegato de apertura no es más ni menos que un resumen de la teoría del caso. La teoría del caso puede ser muy amplia, puede contener muchos hechos, puede tener muchos personajes principales, secundarios. Pero cuando nosotros presentamos el caso, vamos a presentar un resumen. Vamos a hacer una sinopsis, pero que tiene que tener ciertos elementos que son estratégicos, que tienen que contenerse. Entonces, esto es lo que les decía, les vamos a anunciar al juez qué es lo que va a haber. El juez no sabe nada, es primera vez que toma contacto con nuestra historia, por lo tanto, hay que dar una visión completa de nuestro caso, pero resumida. A ver, aquí hay consignas que son fundamentales. Usted tiene 30 segundos para ganarse la atención del juez. Si el juez no lo gana en estos 30 segundos, probablemente ya lo perdió y perdió gran parte de su atención y por lo tanto perdió esta oportunidad de ganar su imaginación. Y vamos a ver por qué es importante. Entonces, una de las primeras consignas, aproveche esta entrada. Aproveche de generar un vínculo con el juez. Hay distintas técnicas, le van a decir, bueno, yo particularmente, por ejemplo, alego parado, da lo mismo. Pero uno acá tiene que hacer contacto visual con los jueces. Si son 3, uno tiene que ir cambiando la mirada, porque es importante cuando uno está comunicando, interpelar al otro, generar este lazo. Pero bueno, lo que tiene que ver con el contenido, uno tiene que dar estos elementos fundamentales de la historia. ¿Por qué? Como dice ahí en el párrafo más grande, hay una cuestión que es fundamental. El juez necesita una orientación para ir recibiendo la evidencia. Hay abogados defensores que creen que es muy buena estrategia no hacer alegatos. Y dice, señoría, la defensa se reserva el alegato para el final. Un poco viendo a ver qué pasa durante el juicio y a ver si tiene algo que decir. ¿Cuál es el punto? Si el juez no conoce la teoría del caso de la defensa,
La del fiscal usualmente la va a conocer. Si el fiscal no le dice de qué se trata el caso, al menos tiene el auto de elevación a juicio, donde vienen los hechos de la acusación. Evidentemente que tiene que ser un poco más dinámico. O sea, hay fiscales que se sientan a leer la acusación y eso no es llamativo, eso no genera una historia, eso no genera imágenes en la cabeza del juez. Pero en el caso del defensor también es importante. Supongamos que a mí me están acusando de este robo y yo quiero contar la historia de que estaba en casa viendo mi serie favorita, comiendo mi pizza favorita. ¿Qué pasa si yo no le cuento al juez esa historia al principio y solamente se queda con la historia del fiscal? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando vengan? Imagínense, el defensor no dice nada. ¿Qué va a pasar cuando vengan mis amigos de la oficina a hablar de mi adicción por las series? ¿Qué sentido le va a dar el juez a esa información? ¿Dónde va a ir a dar esa información? Lo mismo, va a sentarse un señor pizzero a decir, a explicar que lleva 8 años con la pizzería, que qué sé yo, que este señor es cliente mío y eso. ¿Qué sentido le va a dar esa información el juez si yo no le he dicho primero de qué se trata mi versión? Por eso es tan importante el alegato de apertura, hacer un buen alegato de apertura. Ahora, acá es donde volvemos al tema con el que cerramos ayer, el tema de la credibilidad. Acá nosotros estamos haciendo un trato tácito con el juez y que es muy importante que respetemos porque eso nos va a dar credibilidad. El trato dice más o menos así: señor juez, cada vez que yo intervenga en este juicio va a ser para darle información importante. Y cada vez que yo intervenga de cualquier forma va a ser por una razón justificada. Ese es un pacto que hay que respetar. Por eso no voy a hacer un alegato más largo de lo necesario. Por eso no voy a hacer interrogatorios que introduzcan información que no viene al caso. Por eso no voy a contraexaminar cuando no sea necesario. Por eso no voy a objetar cuando no corresponda. Por eso mis intervenciones se van a reducir a lo mínimo. Porque el trato es ese. Yo voy a intervenir con cosas que a usted le sirven y a usted le interesan. Yo voy a intervenir cuando sea necesario que yo intervenga. Y eso genera un lazo de confianza y credibilidad entre el litigante y el juez. Y eso significa que el juez te va a escuchar y que va a tender a darte la razón. Si tú no promueves objeciones, sino cuando efectivamente se hace necesario, el juez te va a escuchar. Es decir, si el abogado me está poniendo una objeción es porque tiene un fundamento y te va a atender. Si tú eres el pesado que está objetando por todo, el juez a la tercera ya no te va a escuchar. O sea, derechamente te va a mirar y a lo mejor por trámite va a dar el traslado o te la va a rechazar de frentón. Bueno, como les decía, hay algo que es importante recalcar. Esto no es oratoria, esto no es retórica, esto no es un stand-up. Esto es una técnica de cómo contar una pequeña historia en muy poco tiempo con todos los elementos necesarios para persuadir. No hay que desperdiciar este primer contacto, es fundamental. Algunos te van a decir, mira, el 80% de los casos se gana acá. No lo sé, yo no creo tanto en estadísticas porque hay muchos factores, pero efectivamente, si haces un mal alegato de apertura, tienes un problema para construir tu caso durante el juicio, para poder darle sentido a la prueba que se va a ir produciendo. Es importante que este no es un momento para argumentar. Uno acá no va a sacar conclusiones todavía, porque la prueba no se ha rendido. Por lo tanto, esta es una exposición de hechos. Es contarle una historia. Efectivamente, se puede hacer alguna referencia a la prueba. Uno puede anunciar la prueba más importante. Por ejemplo, si yo estoy alegando, digo, señoría, y estamos tanto así que estamos en una legítima defensa, que usted va a escuchar. Usted va a escuchar al médico forense cuando le explique cuál fue la trayectoria del proyectil y cómo el proyectil entró por la parte de abajo y subió en línea recta. Eso se lo va a decir el forense tanto. Claro, ¿por qué hago yo eso?
Porque ya le estoy adelantando al juez que tiene que prestar mucha atención a esa prueba y ya le estoy adelantando un hecho que es fundamental para mi teoría del caso. Lo que no tengo que hacer, y que se ve mucho, es empezar a hacer una numeración de la prueba que va a pasar. Porque eso no tiene sentido. Eso está en el auto de apertura, y aunque no estuviera, en realidad al juez no le interesa saber cuántos testigos va a presentar usted. Lo que le interesa son los hechos. El alegato de apertura siempre se hace pensando en el clausura. El alegato de clausura es básicamente el alegato de apertura con conclusiones. ¿Qué consideraciones vamos a tener antes de hacer un alegato de apertura? Ver cómo impacta en otros. Yo, por ejemplo, del juicio que tuve la semana pasada, el alegato de apertura se lo hice a mi viejo, a mi papá. Le encantó. Antes, cuando tenía a mi mamá, se lo hacía a ella. Y ella era muy crítica, era muy dura. Me decía, no, esa parte no te la entendí, no te entendí nada. Entonces yo tenía que replantearlo. ¿Cuál es la idea? Estoy contando una historia, por lo tanto no necesito que el otro sea abogado. Ojalá que no lo sea. Porque nosotros los abogados tenemos cierta tendencia al lenguaje rebuscado, al lenguaje abstracto. Y acá lo que necesitamos es un lenguaje llano, limpio. Necesitamos, insisto, acá nos sirven mucho más las técnicas narrativas, de construcción cinematográfica, que permite generar estas imágenes, porque nosotros somos seres visuales. Estamos construidos y estamos constituidos y pensamos en términos de imágenes. Entonces, acá tendremos que hacer una buena historia que sea atractiva, además, porque no solo tenemos que darle este marco fáctico a los jueces, sino que además necesitamos que nos presten atención. Hay un elemento básico. Si tenemos a un juez aburrido, no nos va a prestar atención. Lo mismo que yo a ustedes. Si los empiezo a aburrir, ustedes van a empezar a sacar los teléfonos y los voy a perder. Así que para mí es una muy buena señal no ver teléfonos durante la exposición. Hay que contar la historia, pero acá hay que hacer algo. Segundo ejercicio de credibilidad que es súper importante. Y perdón que lo diga así, pero este pacto de credibilidad que uno hace con el juez al principio. Y este segundo punto de credibilidad, en general no se hace mucho énfasis en la literatura, en los manuales de litigación, ni en los cursos que yo he visto, y es sumamente importante. Por favor, apúntenselo en la cabeza. Segundo tema de credibilidad. Cuando uno hace el alegato de apertura, uno al juez no le esconde la información. Uno tiene que ser transparente. Por ejemplo, si nuestra teoría del caso tiene un problema, vamos a hablar de él. No lo vamos a esconder. No queremos que durante el juicio el juez se sorprenda y nos mire como con cara de... Pero, señor abogado, usted no me dijo nada. Resulta que tengo a mi cliente por homicidio y no digo nada durante el juicio y resulta que el tipo ya tiene una condena por homicidio. ¿Cuál va a ser el impacto en credibilidad en el juez respecto de mí? Es fuerte, ¿no? Si yo vengo y presento a una persona como una persona buena, trabajadora, una persona que vengo a defender porque no tiene nada que ver con este homicidio, y resulta que tiene un homicidio anterior. Bueno, eso que nosotros llamamos debilidades, hay que adelantarlo. Esa es como una dimensión de la credibilidad respecto del contenido de la causa. La otra dimensión que es muy importante es adelantarle al juez dónde está el conflicto. Porque, a ver, tenemos un muerto. Tenemos un muerto de 3 tiros. Tenemos el arma homicida. Tenemos a la persona que gatilló. Nada de eso se va a discutir. Evidentemente va a ser parte de nuestro relato, pero va a ser una cosa que la vamos a pasar más o menos rápida. Porque si la teoría de la defensa es la legítima defensa, ¿vale la pena empezar a desgastarnos en el tema de quién es el muerto, cuántos tiros tiene, cuál es el arma? No son objeto de la controversia. Por lo tanto, en el alegato de apertura esto suena más o menos así. Cuando el fiscal cuenta su acusación y los elementos, el fiscal va a decir, bueno, probablemente la defensa nos va a decir que esto es un acto de legítima defensa. ¿Qué le está diciendo al juez? Le está diciendo, ojo, ustedes preocúpense de todo lo demás.
Ustedes preocúpense de que no va a haber discusión de que hay un muerto y que está bien muerto, de que el muerto tiene 3 tiros, que esos 3 tiros salieron de esta arma. Usted va a tener que preocuparse en el tema si se dan o no los hechos que puedan fundar una legítima defensa. Por contra, ¿cómo lo hace la defensa? La defensa va a ir mucho más directo al tema de la controversia. Va a ir mucho más directo al tema de la controversia. Va a contar su historia y le va a decir al juez derechamente: su señoría, la defensa aquí no va a negar que esta persona está muerta, que recibió 3 tiros, que esos tiros fueron dados con esta arma. No va a negar nada de eso. Lo que acá viene a plantear la defensa es que no estamos frente a un homicidio, sino que estamos frente a una legítima defensa y vamos a contar la historia. Entonces, inmediatamente vamos a rayar la cancha. Y eso es muy útil para un juez, porque un juez no puede mantener la atención por mucho tiempo. Como cualquier ser humano, tenemos límites para mantener la atención. Entonces, eso es casi decirle al juez: señor juez, usted relájese, conteste los WhatsApp, haga lo que quiera durante la primera parte del juicio. Al perito forense lo vamos a despachar así, si es que no hay debate respecto de la entrada o trayectoria de los proyectiles. ¿Dónde vamos a poner atención? En aquellas pruebas que nos hablen de los hechos para discutir la amenaza actual o inminente, la agresión actual o inminente, la falta de provocación y la racionalidad del medio empleado. Ahí nos vamos a concentrar. Entonces, ese acto de sinceridad va a ser muy bien visto, muy bien recibido por los jueces, y les va a ayudar a ustedes que el juez se concentre en el punto que a ustedes les interesa, porque ustedes no quieren que la información se diluya en temas periféricos. Ya dijimos que íbamos a adelantar la prueba más relevante, vamos a hablar de las debilidades. No vamos a caer en hablar en detalles minúsculos e irrelevantes. Vamos a usar la idea de primacía y novedad. Esto es muy transversal a toda la actividad del juicio. Primacía y novedad, ¿qué quiere decir? Que las cosas importantes van primero y al final, que es donde hay más atención. Uno tiende a prestar más atención cuando empieza una intervención y cuando termina. Esto es muy gringo, muy de psicología de la comunicación, pero efectivamente, así funcionamos. El uso de las palabras: dejemos de hablar como gente de otro planeta. Somos seres humanos que estamos contando una historia. La gente no procede a tomar un cuchillo. La gente toma un cuchillo. Tomó el cuchillo. O en ese momento toma el cuchillo. No decimos, bueno, y en ese momento el acusado procede a tomar un cuchillo. La gente no procede, la gente hace. Pero nosotros como abogados tenemos muy malas costumbres y alargamos cosas innecesariamente y le quitamos, sobre todo le quitamos visibilidad a la historia, le quitamos imagen. Estamos tratando de convencer a unos jueces de que algo pasó de una manera. Si yo tratara de convencer a mi amiga María Esther de que ayer cuando me dejó en la casa, en realidad yo no me fui al hotel, sino que me fui al bar de la esquina, y yo le diría: María Esther, no te conté, pero ayer en realidad no entré al hotel, por lo que procedí a dirigirme hacia el local de entretenimientos, expendio de bebidas alcohólicas que hay en la esquina de la intersección de las calles Santa Cruz con General Bolívar. Ahí procedí a entrar por la puerta principal y divisé a una femenina que estaba apoyada en la barra. Una femenina que tenía el cabello largo, 1,70 m, con textura mediana. Por lo tanto, procedí a dirigirme hacia ella. No la voy a convencer de que me levanté una mina anoche, ¿no? Estamos contando una historia, le estamos diciendo al juez lo que pasó. No estamos discutiendo sobre el alcance de los elementos de la legítima defensa. Va a haber un espacio para la discusión jurídica, lo decía el doctor Neira.
Vamos a discutir todo lo que ustedes quieran y vamos a discutir la legítima defensa desde la perspectiva de Roxin y la falta, o sea, el hecho de que no es necesario de que haya proporcionalidad entre el bien sacrificado y el bien protegido versus la posición de la doctrina española, particularmente Santiago Mir, que dice que sí tiene que haber una proporcionalidad, que por ejemplo uno no podría sacrificar la vida del atacante en pos de defender la propiedad. Podemos discutir todo eso, pero primero tenemos que saber cuáles son los hechos. Bueno, lo otro es el uso de la prueba demostrativa, que es muy gringo, ustedes lo van a ver, pero por ejemplo, a mí me gusta en los alegatos de apertura cuando son cosas que han pasado en momentos distintos y en espacios distintos. Me gusta llevar un plumoncito, un marcador y una pizarra e irles haciendo el dibujo a los jueces, para que lo vayan entendiendo. Ahí uno ya puede ser más imaginativo, uno puede usar elementos de apoyo para introducir información para que se pueda entender mejor la historia. El lema del caso. ¿Qué es el lema o tema del caso? El tema va a ser una frase que sea un resumen de lo que exprese bien de qué se trata nuestro caso. ¿Qué es lo que te dicen de un lema que tiene que ser? Tiene que ser corto, tiene que ser sintético, tiene que llevar muy bien la idea de qué significa tu caso. Hay distintos tipos, están las trilogías, como el sexo, drogas, rock and roll, qué sé yo. Están los adagios, también los dichos populares. Y bueno, y frases que ya para nosotros están muy incorporadas. Por ejemplo, hay ciertos eslogans que han pasado por generación en generación, que ya están incorporados y tienen un sentido, digamos, muy profundo. Ahora, ¿qué es lo que siempre tiene que llevar un lema? ¿Qué es con lo que uno empieza un alegato de apertura y con lo que uno cierra un alegato de apertura? Y después lo va a incorporar también en la clausura. ¿Qué es lo que tiene que llevar? Tiene que llevar un elemento valorativo o emotivo. El lema tiene que ser una apelación un poquito más emocional, pero no tan emocional, sino que, como digo, más bien a los valores que en este caso deberían ser como compartidos por todos. Ahí yo le puse, ¿a quién madruga Dios le ayuda? Es un adagio en donde se resalta qué valor. ¿A quién madruga Dios le ayuda? A la disciplina, al esfuerzo, al trabajo. No por tanto madrugar se amanece más temprano. ¿Qué valor lleva implícito ese dicho? La paciencia, la templanza. Porque a veces hay que esperar y por más que usted intente adelantar no puede hacer nada. Y por eso se dice, no por tanto madrugar se amanece más temprano. A veces necesitamos tener paciencia. Como sea, por eso los adagios populares son muy buenos para el lema. Si no tenemos un buen lema, no lo usemos. Eso sí, porque ir y poner un lema por poner un lema, la verdad es que lo que más puede hacer es desorientar al tribunal. Ayer hablábamos un poco del porqué, que tenemos que hacernos cargo del porqué en la teoría del caso, y eso también tiene que expresarse en el alegato de apertura. Porque, en definitiva, tenemos que darle sentido a todo lo que estamos haciendo. No nos podemos desentender de la situación humana que significa estar en un juicio y la situación humana que nos llevó al juicio y por todo lo que se tuvo que pasar. Entonces, si, a ver, tengo sentado al imputado, después viene la víctima, que es una señora mayor, que parece ser una abuelita muy buena, que es la abuelita que todos querríamos. Entonces, ¿qué va a decir el fiscal? A veces lo dicen de manera expresa, a veces no tanto. Dicen, bueno, pero ¿por qué esta señora va a estar acusando a este señor? Y eso, por más que nos choque, desde la perspectiva de la presunción de inocencia, al sentido común sí le afecta, sí golpea. Porque necesariamente uno se hace la pregunta. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué esta señora qué tiene?
¿Algún problema mental? ¿Tiene algún...? Y ahí es donde la defensa tiene que hacerse cargo de la motivación. Y si tiene una motivación más o menos clara, tiene que expresarla aquí. La estructura. Esta es una estructura sugerida, pero primero vamos a hacer la exposición de la historia, muy breve. Vamos a plantear, como dije, el conflicto. Lo que se va a discutir. Lo único que se va a discutir acá es si mi cliente estuvo o no estuvo en el lugar. Esa es la cuestión. Del resto usted puede relajarse. Esas son cosas que tiene que llevar un alegato de apertura. Tenemos que hacer, y aquí viene ya un poco el tema en que tenemos que trabajar más herramientas de narrativa. Tiene que ser una cuestión atractiva. Tiene que tener todos los elementos de la historia fundamentales, pero además tiene que ser un relato atractivo. Y para que sea un relato atractivo, tenemos que construirlo como un relato, como los relatos que nosotros conocemos, con personajes, con acciones, con tiempos, lugares, con historias principales, historias secundarias. Tenemos 5 minutos a veces, o 10. Tenemos que en ese tiempo poder poner y construir esta información de manera persuasiva. Bueno, lo importante, ese es un caso que no trabajamos acá por el tiempo, pero lo importante es que en el alegato de apertura consignemos hechos. Ya vimos que las conclusiones no son persuasivas. Esta sería como hechos de la historia de la fiscalía. El señor Arvizu tenía $400. El señor Piedra Romero lo golpeó en la cabeza. Cuando atrapan al señor Piedra Romero, tenía $400 en su poder. Esos son hechos. Si la fiscalía empieza a hablar de que el señor Piedra Romero es un mal tipo, que se gana la vida estafando a la gente con las cartas en la calle, que abandonó a su mujer, que no paga la pensión de sus hijos, ¿ustedes creen que está convenciendo al juez de que tiene una buena historia, de que tiene un buen caso? No, a mí me parece todo lo contrario. Yo, precisamente como defensa, siempre le llamo la atención a los jueces. Le digo, mire, el fiscal tiene un muy mal concepto de mi cliente y la verdad es que se ha centrado casi la mitad de su alegato en hablar mal de mi cliente. Y eso es sintomático de que no tiene un buen caso. Pero es cierto, porque usualmente es cierto. Entonces vamos a hablar también en clave de hechos y no de conclusiones. No le vamos a ir a hablar de que el restaurante es malo, le vamos a ir a hablar por qué el restaurante es malo. Acá nos jugamos gran parte de la credibilidad de nuevo. Este es otro punto, diríamos del cuarto, a mi modo de ver, en temas de credibilidad. No prometa lo que no sabe que va a cumplir. Si tiene alguna duda, no lo prometa. Y su señoría, y usted verá y va a escuchar a un testigo presencial, el señor López, el que le va a decir a usted cómo pudo ver que el acusado disparó 3 veces. Entonces pues López viene y se sienta y te va a decir, mire, sí, yo vi 2 personas que discutían y luego no quería meterme en problemas, me fui y escuché unos tiros, pero no vi más. Eso te va a pasar una factura altísima en términos de credibilidad. Porque cuando el juez se encuentra precisamente con la prueba fundamental que va a resolver el caso y espera escuchar que el señor López va a decir que vio al acusado tirar y no le dice eso, estamos en un problema. Y eso es un problema que se puede evitar no prometiendo cosas que luego no estamos seguros si vamos a poder cumplir. El uso del lenguaje. Aquí volvemos de nuevo un poco con el tema de la normalización del lenguaje. La gente no se lesiona, la gente se rompe los huesos, se rompe la cabeza. Tenemos que dejar este lenguaje abstracto. Si yo digo, y la víctima resultó con lesiones de mediana gravedad. ¿Qué ven ahí ustedes? ¿Qué ve el juez? ¿Qué son las lesiones de mediana gravedad? Nada.
son un concepto abstracto. Yo le digo que la víctima terminó en el suelo, con la nariz rota, con un pómulo hinchado y con una herida contusa en la oreja que le sangraba profusamente. No le doy un diagnóstico médico. Quiero que vea al tipo ahí, porque la prueba luego va a apuntar a eso. Eso es persuasivo, no mediana gravedad. También, ¿estaba bajo la influencia del alcohol o las drogas? Tampoco. El tipo estaba borracho y se había tirado 3 líneas de medio metro. Quiero que lo vea descolocado, con los ojos así, saliéndose las cuencas. No quiero que lo vea bajo la influencia de las drogas. No, dice, bajo la influencia del alcohol y estupefacientes. ¿Qué es eso? Bueno, eso digamos como ejemplo. Insistimos con el uso del lenguaje. Bueno, eso respecto del alegato de apertura. Lo pasamos así, rapidísimo. No sé si la doctora quiere hacer alguna acotación. Hola. Sí, sobre la base, sobre este punto de la exposición, estamos en el alegato de apertura, quiere decir que estamos ya iniciando el juicio oral. Les doy mi punto de vista desde la judicatura, ¿no? En efecto, en el alegato de apertura, muchas veces podemos advertir que los abogados no plantean los hechos, a veces se van con un inicio. Me ha tocado ver los casos, por ejemplo, defendiendo un caso de violación y ponen como lema el monstruo de Almendaris y se tiran un rollo de media hora hablando sobre la historia del monstruo de Almendaris y no dijeron nada sobre los hechos. Entonces, eso es importante lo que dice el profesor, ¿no? O sea, hay que ser precisos, concretos, claros, palabras sencillas y ojo, que en una audiencia para los jueces es importante los tiempos, porque no solamente se señala 1 o 2 audiencias de juzgamiento, sino muchas veces 5 o 6 audiencias. En el nuevo modelo procesal, sobre todo en los distritos judiciales donde ya está puesta en vigencia, hay muchas quejas de los jueces de juzgamiento que, dado que ya no hay apoyo de los asistentes jurisdiccionales, sino simplemente se remiten a la grabación de los órganos de prueba, en sí, de todo lo que se actúa en el juicio oral, solamente se graba, no es como en el antiguo modelo que hay un asistente que está redactando las actas y que luego el magistrado está aprobando las actas. No, en el nuevo modelo procesal simplemente se graba en audio, ya no se hace video, ahora solamente se graba en audio y simplemente se constata en un acta. Entonces, el tiempo es importante. En los alegatos de clausura, lo que busca el juez, que es una exposición clara, una exposición sencilla. Entonces, lo que dice en una parte donde señaló que al estilo gringo, señala, y en efecto, o sea, hay que buscar la pirámide invertida, lo que se llama en comunicación, ¿no? En comunicación social se utiliza la pirámide invertida. ¿En qué consiste la pirámide invertida? Resaltar lo más importante, las ideas más importantes y terminar en la menos importante, ¿no? O sea, eso, buscar la pirámide invertida. O sea, cómo captar la atención del juez en base a las proposiciones fácticas, ¿no? Cómo captar la atención. Entonces, eso es importante. Y también dijo algo que también diferencia entre el alegato de clausura, no son argumentativas, son de proposiciones fácticas de los hechos. Entonces, eso ya en el momento que haga el alegato a clausura ya nos va a explicar cómo esa es la diferencia entre un alegato de apertura y la de clausura, ¿no? Porque ya no hay una exposición argumentativa en lo que sí se hace en el alegato de clausura, es meramente expositiva. Tenemos la suerte de tener acá justamente una jueza que nos puede dar fe de las cosas que yo estoy diciendo. Claro, esa es mi participación, ¿no? Desde el punto de vista de la judicatura, lo que se observa, lo que se viene aplicando a efectos de afianzar, superar algunas dificultades que se ven,
con el apoyo muy O sea, necesario del tú no profesor. puedes decir, por ejemplo, cuando viene un litigante y te empieza a hablar del debido proceso. O te empieza a hablar y te viene a enseñar derecho. Y no te habla de los hechos. Sí. Eso primero cae mal, porque los jueces también estudiaron la universidad y también se la pasan estudiando. Entonces no somos nosotros quienes les vamos a estudiar derecho, y además este no es el momento. Entonces nosotros necesitamos darle información, y ellos la están esperando y la necesitan. Si no se las damos, no la pueden. Pero si yo empiezo, su señoría, el principio de inocencia que protege a todo ciudadano frente al actuar punitivo del Estado, representado por el señor fiscal, yo ya te perdí, digamos. Ya de ahí ya empezaste a mirar WhatsApp, qué sé yo, a jugar al solitario. Necesito llamarte la atención en términos... Ven que te voy a contar lo que acá pasó. Bueno, ahora vamos a seguir contando esta historia. Y perdonen la rapidez, pero el tiempo apremia. Vamos a seguir pasando esta historia, que es cómo incorporamos información con nuestros testigos. Ahora, nosotros contamos la historia y ahora tiene que esta historia seguirse contando con nuestros testigos. Y acá partimos de nuevo de esta misma premisa. Yo necesito que el juez entienda que lo que está diciendo el testigo o lo que va a decir el testigo es información importante. Y acá tengo que jugar un equilibrio bastante precario, porque la información es importante. Yo necesito que me entregue la información importante, pero la información no puede estar descontextualizada. Pero tampoco necesito la historia de su vida. ¿Se acuerdan cómo era la fórmula para interrogar a los testigos? O sea, ¿jura usted decir la verdad acerca de todo lo que se le pregunte y sabe respecto del hecho? Claro, ahora no necesitamos, si bien la fórmula se puede mantener, no es la idea. Nosotros queremos que este testigo nos dé la parte de la historia que nos sirve. Lo vamos a contextualizar, le vamos a explicar al juez quién es, lo vamos a acreditar para que sepa que es una persona confiable, creíble. Si tiene algún problema, vamos a darle la oportunidad de que lo explique. A ver, por ejemplo, es mi testigo. Señor, usted, dígame, ¿ha tenido problema alguna vez con la justicia? Y me va a decir, sí, yo tuve problema con la justicia. Y dígame, ¿qué problema tuvo? No, yo fui condenado por falso testimonio. Es mi testigo, pero yo le estoy dando la oportunidad que él me explique. Y él me va a decir, sí, yo fui condenado por falso testimonio. Lo que pasa es que en ese caso yo estaba declarando contra un narcotraficante y un día antes de mi declaración me llegaron a mi casa y me balearon. Y la verdad es que me llegó un mensaje que tenía que retractarme de lo que yo había declarado a la policía. Eso hace un poco sentido. Eso permite que seamos nosotros lo que expliquemos. Porque ¿qué pasa si nosotros no le dejamos a él explicar? Él va a contar su historia, sí, no, yo lo vi, yo estaba. Después va a venir la otra parte y le va a decir, señor, disculpe, usted ha tenido condenas anteriores, ¿no es verdad? Usted fue a un juicio, ¿no es verdad? Y usted prometió decir la verdad, ¿no es verdad? Y usted no la dijo. Y fue condenado por falso testimonio. No hay más preguntas, su señoría. Ya está, ya lo maté. Entonces yo prefiero mejor que él lo explique. Entonces, ¿de qué van a declarar? Los testigos van a declarar sobre la verdad. ¿Cuál verdad? El señor que viene a decirnos acá que no hay ningún gorila en la imagen, ¿viene a mentir? Al señor ese yo lo puedo torturar y me va a decir que no hay ningún gorila. Porque no lo vio. A pesar de que estaba mirando. Pero ¿cómo no lo va a ver si usted estaba mirando la pantalla? Es que no lo vi. Bueno, eso pasa. Por lo tanto, no hay la verdad. Los testigos no hablan de la verdad. Ellos van a hablar de lo que creen haber visto el gorila o la falta del gorila, pero no solo lo que creen haber visto, los que recuerdan que creen haber visto, porque la memoria no es un cajón tampoco que uno abre y saca los recuerdos intactos. Los recuerdos se modifican. Los recuerdos se van desvaneciendo y se van rellenando. Y luego hay otro, por decirlo así, hay otro tamiz que es la comunicación. Hay cosas que nosotros queremos decir, pero la comunicación no es este modelo así unidireccional
en que está emisor, mensaje, receptor, en que la comunicación y el mensaje llega limpio. No, ahí hay mucha interferencia. Hay gente que no se puede comunicar, expresar de la mejor manera. Las personas con las que nosotros trabajamos en el sistema penal suelen ser culturalmente deprivadas, les cuesta manifestarse. Por lo tanto, el testigo va a decir en sus propias palabras lo que recuerda que cree haber visto. Así sería más o menos. Ahora, en un sistema acusatorio, si yo soy defensa, ¿llevaría un testigo que no apoye mi teoría? No. ¿Por qué no? Porque no apoya mi teoría, porque yo estoy tratando de probar mi versión. Y aquí también vemos esta bifurcación entre verdad histórica y verdad de las partes, verdad contradictoria. El abogado defensor no es auxiliar del juez. El abogado defensor no es auxiliar de la justicia. El abogado defensor es un abogado defensor. Es una herramienta técnica en manos de una persona que está siendo perseguida y que tiene derecho a defenderse. Por lo tanto, los testigos no son del tribunal. Dice, ¿jura usted decir la verdad y toda la verdad? ¿Nos interesa toda la verdad del testigo? Aquí volvemos al inicio, no nos interesa. ¿Saben lo que se ve ahí? Más o menos reconocen. Es una foto satelital. Si uno se acerca y la ve con detalles, se ven hasta autos, árboles, una plaza, casas, fábricas, creo que este es un supermercado. Tiene muchísima información esto. Es el reflejo probablemente más fiel de la realidad de estas 16 cuadras. La pregunta es, ¿nos interesa toda esta información? ¿Qué pasa con el plano que está aquí al lado? Tiene la 10ª parte de información. Ni siquiera, tiene mucho menos información. Y tal vez puede ser mucho más útil, porque tiene la información que necesitamos, por ejemplo, que son el nombre de las calles y las numeraciones. Entonces, cuando vamos por la verdad también, en esta construcción frente al juez, nosotros no le vamos a entregar el plano grande, con árboles, con perros, con autos, porque al juez no le sirve. Y a mí no me sirve. Si yo empiezo a hacer lo que hacen los malos litigantes, que es empezar a contarle todo lo que hay en el plano, se me va a aburrir, lo voy a perder. Si yo voy y le digo y le muestro las calles por dónde se hizo, mira, por acá se hizo la persecución, estos sujetos, uno arrancó para allá, el otro arrancó para acá, y le doy esa información para que vaya viendo la historia, bien por mí, bien por el tribunal. Por último, cuando en esta construcción de la verdad, ¿cuándo la información va a ser mucho más confiable para el juez? Cuando haya pasado por el sedazo de la contradicción. Esto que yo les digo es transversal. En el juicio se va a manifestar fundamentalmente en el contraexamen. Ayer les hablaba de la señora que creyó haber visto como Néstor, que no está, no lo veo, como Néstor se llevó el banderín del Sporting Cristal, firmado por todos los jugadores del campeonato del 65. No sé si lo ganó, pero no importa. Entonces la señora no viene a mentir acá, pero tiene una visión, ella cree haber visto algo. Y si no viene después el abogado de la otra parte y le hace el contraexamen, el juez se va a llevar una visión muy parcial de esa información, muy mala, de muy baja calidad, pero es la información que va a recibir. ¿Qué pasa si el otro abogado no cuestiona esa información? El juez lo va a tener como que esa es la información completa y eso es todo lo que necesita. O sea, el juez va a tener que resolver con eso, con esa parte de la información. Por eso la contradicción es muy importante en esta etapa y por eso, si yo voy a presentar como testigo a esta mujer que cree haber visto a este sujeto, tengo que hacerme cargo de todas aquellas falencias que puede tener su testimonio. Tengo que anticiparme. Bueno, ¿cómo hago yo un buen examen directo? Primero tengo que saber claramente a qué viene esta persona. ¿Qué información tiene esta persona que me va a servir para la causa? Tengo que establecer la credibilidad del testigo también.
Eso van a ser preguntas iniciales, mostrar que esta persona, que si trabaja, que si no trabaja, que si tiene familia. El juez tiene que saber quién es esta persona. Luego vamos a abordar la información por bloques. No quiero que... A ver, díganos usted todo lo que sabe de este caso. Va a terminar hablándonos de los nietos, sacando una fotito, mire qué bonito que está, mire aquí cuando tenía 3 años. No. Quiero que hablemos de su casa. Háblenos de su casa. ¿Cómo es su casa? Que nos haga una descripción de la casa. Primero queremos el telón de fondo de dónde ocurrieron las cosas. Ahora quiero que hablemos de lo que usted estaba haciendo a la hora de que ocurrió este hecho. Queremos situar el escenario, empezar a poner mesas, sillas, y vamos a ver las acciones que están haciendo los actores. Luego, vamos a ver. Ahora cuéntenos qué pasó, y ahí vamos a ir a la acción, en términos teatrales. Esto va a tener un orden cronológico porque así se relata la historia de manera espontánea. ¿Y por qué pongo énfasis? Porque en el caso del contraexamen no se hace así. Y vamos a ir haciendo el seguimiento. Ya, ¿y qué pasó después? ¿Y entonces usted qué hizo? O preguntas de acercamiento. Es decir, a ver, usted nos dice que miró por la ventana en la cocina. ¿Usted podría describirnos más o menos a qué distancia está ese lugar de su dormitorio? Vamos precisando. Ejecución. Acá el abogado desaparece. Queremos que los jueces se centren en el testigo. El testigo es la estrella, allá está el foco. El abogado tiene que tener un control porque no puede permitir que el testigo se vaya para cualquier parte. Tenemos que respetar este pacto de que el testigo a usted le viene a dar información importante. Si el testigo se me va y empieza a hablar de los nietitos, es mi problema, es mi responsabilidad. Entonces tiene que haber un control suave, que no se note. Respetar el lenguaje del testigo, no pretender que el testigo hable como el tribunal y como los abogados. Las preguntas son sencillas, no de 1,5 metros. ¿Dónde estaba usted a esa hora? Sí. Ya. ¿Y con quién estaba? ¿Y qué hicieron? ¿Y qué hicieron después? ¿Y a dónde fueron? Preguntas cortas. Si la pregunta tiene más de 5 palabras, puede que tenga algún problema la pregunta. No hay que ser brillante en esto. Tratar de ser brillante y sacar la pregunta ganadora desde el sombrero es lo que más complica a los abogados. Esto es una construcción sencilla, con paciencia, pregunta a pregunta. Escuchar al testigo. El testigo te puede estar diciendo una barbaridad, tú no te diste cuenta. El otro la va a aprovechar y tú no te diste cuenta porque tú estás anotando preguntas. Le preguntas al testigo y lo dejas solo, te pones a escribir. Eso no se hace. Porque además incomoda mucho al testigo. Al testigo lo dejas hablando solo, es muy incómodo hablar solo, y además lo dejas desvalido en una situación de mucho estrés que estar declarando en un tribunal. Las preguntas, ¿cómo tienen que ser en el interrogatorio directo? Abiertas. ¿Qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué? Cuéntenos. Dejar que el testigo hable y hacerle seguimiento. ¿Qué preguntas no se pueden hacer en el directo? Las preguntas sugestivas. Llamémosle sugestivas a las preguntas o indicativas o cerradas. En el directo no se pueden hacer preguntas sugestivas. Y no es verdad que usted estaba en esa esquina, y no es verdad que usted vio cuando dio los tiros. Esas preguntas están prohibidas en el interrogatorio directo. ¿Por qué? Si yo le digo, ¿no es verdad que usted vio cuando esta persona lo apuñalaba? ¿Quién está declarando? ¿Quién dijo que habían apuñalado y que lo había visto? ¿El testigo o el abogado? Lo estoy diciendo yo, y él solamente está sintiendo. Y como él está presentado por mí, él me va a decir a todo que sí. Por lo tanto, es información de muy baja calidad, la información que sugiere el propio abogado. Por lo tanto, esas preguntas están prohibidas en el examen directo. Primero vamos a mostrarle al tribunal quién es
Estas filminas se las voy a dejar, así que rápidamente, nuevamente vamos a hacer unas preguntas de acreditación para que el juez sepa que él le está hablando. Porque como ahora no hay tachas, no existen las tachas, todos los testigos son hábiles, todos pueden declarar. Porque ¿cómo el juez puede determinar si un testigo tiene un interés comprometido o tiene algún tipo de animadversión respecto de una de las partes? Bueno, esa información la van a introducir las partes a través de preguntas. Por lo tanto, yo tengo que presentarle al juez, al testigo, mostrarle quién es y por qué tiene que creerlo. Vamos a preparar el testigo. No le tengamos miedo a esta palabra, preparar al testigo. Preparar al testigo en los procedimientos acusatorios, en los procesos acusatorios, es hacer esto. No es decirle lo que tiene que decir o pedirle que oculte información. Es simplemente darle tranquilidad, explicarle de qué se trata el juicio, explicarle que luego le va a preguntar la otra parte, explicarle las objeciones. Vamos a saber cómo él cuenta su relato y vamos a saber cómo preguntarle. Vamos a adaptarnos nosotros al testigo. Eso es la preparación del testigo. A mí me denunciaron al principio de la reforma, estábamos en los primeros meses de la reforma, y el fiscal le pregunta al testigo, así como haciéndose el vivo, dígame, ¿no es verdad que usted se reunió con el defensor el día de ayer? ¿Sí? ¿Y no es verdad que usted se entrevistó con él? ¿Sí? Señoría, quiero hacer una denuncia por inducción al falso testimonio. Una cosa así. Entonces, bueno, cuando me tocó a mí volver a interrogar, yo le pregunto, usted le dijo al fiscal que nos habíamos reunido. ¿Por qué no le cuenta al fiscal de qué hablamos? ¿Qué le dije yo? No, usted me dijo que yo tenía que estar tranquilo, que me iban a preguntar esto, que me iban a preguntar lo otro. ¿Y qué le dije yo respecto de su declaración? Ah, no, que yo tenía que decir lo que sabía. Punto. Se cerró el problema. Esto es un tabú en los sistemas inquisitivos y pasar al acusatorio, este tema al principio puede ser complejo, pero es todo lo contrario. Si uno llega a improvisar el juicio, está muy mal. Uno no va a improvisar el juicio. Uno al juicio no va a investigar. Uno al juicio sabe lo que va a pasar. Por lo tanto, hay que preparar a los testigos y no hay que tener complejos respecto de eso. En cambio, ahora, por ejemplo, en los inquisitivos, viene un policía a hablar de un informe policial que hizo hace 3 años y se lo sabe de la A a la Z. Y tú le preguntas, disculpe, ¿usted tuvo la oportunidad de leer su informe ahora estos días? Y el tipo dice, no. ¿Usted se reunió con el fiscal? No. Entonces, hacemos como que en realidad no los preparamos y sí los preparamos. En el sistema acusatorio vamos a ser más abiertos y vamos a ser más profesionales en la preparación de los testigos. Finalmente, si el testigo en algún momento se equivoca, o sea, se le olvida algo, podemos usar una declaración previa para recordarle. Esos son los pasos. Entonces, yo le pregunto, señor, usted nos dice que iban en un auto. ¿Recuerda el color del auto? No, me tiene que decir que no puedo hacer ejercicio. No. ¿Usted recuerda haber prestado declaración en esta causa con anterioridad? Sí, ahora me tiene que decir que tiene una declaración. ¿Usted recuerda que declaró ante la fiscalía? ¿Sí? Poco después de los hechos. Si yo le mostrara su declaración, ¿cree usted que podría recordar el color del auto? Autorización, su señoría, para exhibir declaración previa para efecto de refrescar memoria. El juez me va a decir, sí, muéstreselo a la contraparte. Yo le voy a mostrar ahí, el color del auto va a estar marcado. Por favor, tome eso. ¿Reconoce ese documento? ¿Es su declaración? ¿Esa es su firma? ¿Podría leer para usted la parte ahí que está marcada? No, es un color. Le vuelvo a repetir. ¿Recuerda ahora, después de haber leído esto, cuál es el color del auto? ¿Cuál era el color del auto? Azul, perfecto. Eso es refrescar memoria. Las declaraciones por escrito no van a entrar nunca a juicio, salvo para refrescar memoria, y enseguida vamos a ver para evidenciar contradicciones, o sea, cuando el testigo antes, durante la investigación, dijo una cosa y en el juicio viene a decir otra. ¿Está? Son las únicas dos excepciones en que se puede incorporar partes de una declaración anterior.
Eso, digamos, como regla general. ¿Te cedo la palabra? Sí, sobre este punto, el examen directo, para ubicarnos en nuestro modelo procesal, en la etapa intermedia, las partes, fiscal y el abogado, ofrecen sus testigos, ¿verdad? Que van a acreditar el hecho o desvirtuar el hecho, depende de las posiciones, ¿verdad? Entonces, en la etapa intermedia se van a admitir, pero hay que ver la relevancia, o sea, que la relevancia y el aporte de la información que va a dar el testigo. Una vez que esa prueba se admite, este órgano de prueba se va a actuar en el juicio oral. Entonces, cuando el profesor señala el interrogatorio directo, se refiere a su testigo, al testigo del fiscal, al testigo del abogado defensor. Entonces, para dar información que sirva de ilustración al colegiado o al juez, ¿qué tiene que hacer? Es obtener la información a través de preguntas abiertas: qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. No, eso es lo que se busca. ¿Para qué? Para obtener la información necesaria a fin de que se pueda orientar qué es lo que se busca acreditar con ese testigo. Entonces, perfecto, excelente, como en forma clara ha venido el profesor a explicar cuál es la finalidad del examen directo. Y también me gustaría que expliques un poco el tema de las objeciones, ¿no? Porque la otra parte es la que tiene que controlar esa información. En el interrogatorio directo, como dice muy bien, dice el profesor, pues no está permitido pues preguntas sugestivas, preguntas que induzcan a respuestas, preguntas cerradas. O sea, quiere decir que te responda o sí o no. Sí o no, preguntas cerradas, ¿no? No, porque no estás obteniendo una información ahí, le estás limitando a una respuesta o sí, o afirmativa o negativa. Entonces, ¿cuál es la función, el rol del abogado de la otra parte o del fiscal? Es objetar esa pregunta. Y entonces también, ¿cómo lo resuelve Chile o Argentina, donde enseñas las objeciones? Porque a veces he visto que hacen todo un debate sobre las objeciones, ¿no? Considero, desde mi punto de vista, que el juez decide objeción fundada o no, no corre traslado. Pero a veces he visto que en algunas ocasiones corren traslado las objeciones. En todo caso, me gustaría saber cómo se desarrolla esa parte de las objeciones. Mira, lo que pasa es que no habiendo reglas como específicas, a ver, si alguien está en un interrogatorio directo y el testigo no le está diciendo lo que quiere, entonces va y le tira la sugestiva. Por ejemplo, le estoy diciendo, y usted iba en un auto, nos dice, ¿no es verdad? ¿Y ese auto cómo era? Y me empieza a decir que el auto era grande, que tenía 4 ruedas, que tenía un parachoque. No me dice nunca que el auto era azul. Pero no puedo hacer, nunca tampoco me dice que no recuerda. Entonces, ¿no es verdad que ese auto era azul? Esa es una pregunta cerrada. ¿Qué herramienta tiene la otra parte para que esa información no entre? La objeción. Se pueden objetar las preguntas. La objeción es un mecanismo general para evitar que cierta información entre a juicio. Las conocemos mucho mejor en las preguntas. Si usted está haciendo una pregunta, por ejemplo, una pregunta capciosa. Una pregunta capciosa, por ejemplo, dígame, ¿y usted en ese momento en qué mano llevaba el arma? Cuando el testigo nunca ha hablado de un arma. Entonces yo estoy de manera torcida metiendo una información para hacerlo caer y que asuma que llevaba un arma. Hay ciertas categorías y tipos de preguntas que no se pueden hacer. Las que coaccionan al testigo, las que engañan al testigo o, en el directo, las que sugieren la respuesta. ¿Qué hacemos para evitarlo? Planteamos objeciones. El mecanismo de resolución de objeciones es objeción, fundamentar la objeción. Al principio, seguramente la gente se demora mucho en fundamentar. Con el tiempo vamos a agarrar la mecánica y nosotros todos que hablamos el mismo lenguaje vamos a saber de qué estamos hablando. Al principio la objeción va a ser, objeción su señoría, la pregunta que ha hecho el abogado lleva consigo la respuesta, por lo tanto la respuesta que le va a dar el testigo va a ser de sí o no, y eso contraviene la regla del interrogatorio directo. Va a decir todo eso. Luego, cuando vayamos avanzando, a decir objeción sugestiva, y el tribunal,
que al principio también va a tender a dar traslado a la contraparte. Si ve que la pregunta es sugestiva, va a decir al lugar. Entonces usted va a decir, bueno, no es verdad que el auto era azul, usted me va a objetar, objeción, y voy a mirar el juez va a decir al lugar. Nada más, y vamos a seguir. Pero es eso, en general, como te digo, al principio se tendía a dar mucho traslado. Ahora cuando el juez ve que es evidente la falta, la puede resolver de plano. Otro punto también, desde la perspectiva del juez, ¿no? Una vez planteaste en tu grupo de la CIFE, ¿qué pasa si el juez no tiene la información o tiene dudas sobre esa información? ¿Puede hacerle preguntas o no debería hacerlo porque estaría teniendo una función de parte en el proceso? ¿O es permitido las preguntas aclaratorias? Porque muchas veces se ve que hay un vacío, ¿no?, en esa información que está dando, y al juez le sirve esa información que no lo dio y que guarda relación con la pregunta que está efectuando o el fiscal o el abogado. Y quiere tener esa información el juez, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes lo tratan, esta parte del rol del juez frente a un vacío en la información que quiere obtenerlo? Mira, esto en general en los códigos sudamericanos, latinoamericanos, se contemplan las preguntas aclaratorias. Son muy resistidas por las partes, porque ojo, la pregunta aclaratoria te puede ayudar o te puede perjudicar. Por lo tanto, en general uno trata de que el tribunal no se meta. Pero están en la legislación, salvo en el Código Federal que está aprobado pero no vigente, en el Código Federal argentino, donde están completamente prohibidas las intervenciones del juez. Ah, y en el Código de Neuquén también. ¿Cuál es la lógica? Te dicen, bueno, el juez no puede preguntar, y si tiene duda, bueno, si tiene duda, absuelve. Eso es lo que dicen los defensores. Si algo no le quedó claro, absuelve. Y el juez te dice, pero bueno, me puede quedar claro a lo mejor una circunstancia que precisamente va en la línea de la defensa y me puede servir para absolver. Claro, eso es cierto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacer una pregunta aclaratoria sin tener ya una hipótesis que va en un sentido o en otro? Y ese es el riesgo. La Corte Suprema chilena, en general, al principio no se metió mucho, hasta que nosotros, me acuerdo que nosotros particularmente en la jurisdicción de Magallanes, la última región de Chile, planteamos esto por un juez que venía del antiguo sistema, que estuvo interrogando 8 minutos al testigo. Claro, se le pasó la mano. Entonces luego condenaron, luego nosotros dijimos, bueno, toda esta información, que además se usó luego para sustentar la sentencia, la había sacado el juez. Entonces dijimos, el juez se convirtió en parte, se convirtió en fiscal, y con eso terminó condenando. La Corte Suprema mandó a anular el juicio, y se hizo un nuevo juicio, y se absolvió en ese juicio. Para que sepa. Bueno, seguimos avanzando. El contraexamen, o refutación de la información que se ingresó. También, respecto de los testigos que ya presentó una de las partes, dijimos que viene el derecho a confrontar esa versión. Vamos a revisar la versión que se incorporó. Pero ojo, acá vamos a tener objetivos diversos. A veces se cree que el contraexamen es solamente ir a destruir al testigo, ir a destruir su testimonio o destruir su credibilidad. ¿Y eso por qué? Porque vemos mucho cine y en la película siempre se hace eso, porque es más entretenido. Pero resulta que el contraexamen es una herramienta muy útil para construir una historia. Es una herramienta muy útil para sacar información y generar un relato en favor de uno. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Porque las reglas del contraexamen es que uno tiene que hacer preguntas sugestivas de un solo punto, o sea, una pregunta por un hecho, y haciendo esta pirámide de lo general a lo particular. Ya lo vamos a ver. Con el uso de esas técnicas, la posibilidad de reproducir una escena, un escenario, un personaje, es mucho más fácil. Usted hoy día vino con jeans, ¿no es verdad?
zapatos negros, jean desgastado en las piernas, chaqueta gris, corbata blanca, celeste, a rayas, sí, con camisa negra. Usted usa una barba bastante prominente y un bigote. Lo acabo de describir en 15 segundos. Eso es lo que uno hace con un contraexamen. Entonces, también está bien, el contraexamen nos va a servir para confrontar y debilitar una declaración de la otra parte, pero también es muy importante para construir nuestras propias proposiciones fácticas. O sea, nosotros ofrecimos una historia y ahora tenemos que probarla, y el contraexamen sirve para sacar información importante. Esta es la base del contradictorio en el juicio. Ahora, veamos, ¿cuáles son los objetivos del contraexamen? Una consideración previa, no es obligatorio contraexaminar. No queremos contraexaminar. Contraexaminar es peligroso. ¿Por qué? ¿A quién contraexaminamos? ¿Quién es el testigo al que podemos contraexaminar? Al de la otra parte. No nos quiere ayudar. Todo lo contrario. Él sabe que viene apoyando una versión, por lo tanto es un testigo peligroso. Si no es necesario y no es imprescindible contraexaminar a ese testigo, no lo hacemos. Nosotros nos vamos a andar contraexaminando para lucirnos y mostrar que sabemos contraexaminar. Ahí tenemos que de nuevo respetar el pacto que hicimos con el juez de no vamos a intervenir si no es necesario. Si nosotros nos paramos a hacer un contraexamen, generamos una expectativa en el juez. ¿Cuál es la expectativa del juez? Parece que este testigo tiene algún problema en lo que dijo o tiene algún problema en su credibilidad. Entonces, cuando yo me paro y digo voy a contraexaminar, el juez se va a echar para adelante esperando a ver qué va a pasar. Si no pasa nada, va a sentir que yo lo hice perder su tiempo y su concentración. Bueno, y es verdad, lo hice. Por lo tanto, no vamos a contraexaminar solo por hacerlo. Hay gente que cree que hay que hacerlo porque se ve bien. No es así. Vamos a pasar de esto. ¿Cuáles son los objetivos del contraexamen? Bueno, desacreditar al testigo. Vamos a empezar porque este es como por excelencia lo que se entiende por contraexamen. ¿Cómo podemos desacreditar a un testigo? Primero, como fuente de información. El esquizofrénico. No estoy diciendo que el esquizofrénico no pueda ver cosas reales. O el paranoico. No estoy diciendo que el paranoico no pueda tener enemigos de verdad. Pero estoy diciendo, ojo con esta fuente de información, que tiene algún problema. El que fue condenado por falso testimonio, ¿no puede haber un homicidio? Seguro que sí. Pero es importante que el juez sepa que fue condenado por falso testimonio, también. Sobre todo si es que el punto de contradicción está ahí. Entonces, ¿cómo puedo yo cuestionar la fuente de información? Primero, si tiene un interés en la causa. ¿Se acuerdan que como ya no hay tachas, uno puede ir y desvirtuar el valor de la información que el testigo da, cuestionando su imparcialidad para darla? Por ejemplo, se presenta la mujer del acusado. ¿Qué va a hacer el fiscal? Señora, es decir, usted es la señora del acusado, ¿no es verdad? Ustedes están casados hace 10 años, tienen 3 hijos, usted se dedica a la mantención de la casa, usted no trabaja, usted no tiene renta, no tiene ingresos, no tiene inversión en fondos mutuos, ni ahorros, ni inversión en el exterior. Usted vive de lo que le da su marido, ¿no es verdad? Él paga las cuentas, va a ser toda una línea de contraexamen para demostrar que esta señora, por muy honesta que sea, no está en posición de ser imparcial. Quiero que el juez vea que esta señora, si el tipo se va en cana, va a quedar en la calle, en la boca del cine, pidiendo con sus 3 hijos. Eso es lo que yo quiero generar en la cabeza del juez, que esta persona está en una situación muy difícil, muy humana, en la que no le podemos pedir que diga la verdad y que sea honesta.
Entonces, ¿qué estoy cuestionando ahí? Su interés. Conducta previa. ¿Por qué una persona puede ser poco confiable por su conducta previa? Porque demuestra que ha sido en alguna situación poco honesta y que ha faltado a la verdad. El tipo está condenado por falsificación de instrumento público. Entonces, la pregunta, ¿es importante? Uno tiene que hacerse siempre la pregunta, ¿es importante que el juez sepa esto para valorar el testimonio de esta persona? Si la respuesta es positiva, esa información tenemos que sacarla del testigo. ¿Qué más tenemos que hacer en el contraexamen? ¿Qué más podemos hacer en el contraexamen? Desacreditar ya no al testigo, sino que al testimonio de la contraparte. ¿Qué problema tenía el testimonio de la abuelita? La vista. La vista. La edad, la vista, la oscuridad, la distancia. Yo no estoy diciendo que venga a mentir, yo no estoy diciendo que sea una vieja mentirosa, ni estoy diciendo que le interese que condenen a su vecino. Estoy diciendo que en sus condiciones, en esas circunstancias, en ese escenario, ella lo que cree haber visto no es confiable. Por lo tanto, ahí podemos cuestionar la percepción, las inconsistencias del relato, inconsistencias internas, a veces los relatos largos. Por ejemplo, martes y miércoles estuvimos interrogando en contraexamen, a la perito psicóloga por 4 horas. Y durante esas 4 horas, respecto de un punto de su pericia, primero dijo A, después dijo B y después dijo A. Que tenía que ver con uno de los autores que sustentaban, digamos, la pericia, que es un señor de apellido Chía, que primero decía que Chía usaba una metodología, después dijo que Chía usaba otra metodología, y después dijo que Chía usaba la primera metodología. Esas son inconsistencias internas. ¿Qué hice yo en el alegato de clausura? Destacarlo. Y así desacredité en ese punto el testimonio. O puede tener el testimonio inconsistencias externas. El testigo viene y te dice acá que el auto es azul. Y tú sabes que van a venir 4 testigos a decir que el auto es blanco. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Vas a recalcar ese punto para luego, en el alegato de clausura, hablar de por qué no hay que creerle a este testigo. ¿Qué problema tiene este testigo? Tuvo un relato que tiene inconsistencias externas, es decir, él dijo una cosa que los demás negaron o dijeron una cosa distinta. Ese puede ser otro de los objetivos del contraexamen. Por último, como decíamos, usarlo como apoyo de nuestros propios hechos, acreditar nuestra prueba o desacreditar y debilitar la prueba de la contraparte. Herramientas para hacer un buen contraexamen. Primero, investigar. El contraexamen no empieza en el juicio, el contraexamen empieza cuando salimos a la calle, nos paramos en el sitio del suceso, a la hora del hecho, para ver la perspectiva de quienes participaron, cuando vamos tras los testigos y le hacemos nosotros nuestro propio interrogatorio. Ahí empieza el contraexamen, porque nosotros necesitamos información para el contraexamen. ¿Cuál es la consigna acá? Uno no pregunta si no sabe la respuesta. Uno no sale a pescar. Y para no salir a pescar hay que contar con información. Y esa información tenemos que salir a buscarla. O bueno, yo salgo a buscarla personalmente en gran parte de mis casos, pero también tengo un investigador privado. También tengo peritos propios. Lo que hay que destacar acá es que el contraexamen no es para abogados brillantes. El contraexamen es un ejercicio que implica mucho trabajo, mucha preparación. No es inspiración. No es así el tipo que llega con la ceja levantada, canchero. No. Un buen contraexamen se prepara. No es para artistas. Las 3 reglas de oro del contraexamen. Preguntas sugestivas. Usted anda con zapatos negros. ¿No es verdad? Es una pregunta sugestiva. Preguntas de un solo punto. ¿No es verdad que usted anda con una chaqueta gris, una corbata celeste a rayas, un pantalón celeste y unos zapatos rojos?
¿Cuántos puntos puse en esa pregunta? ¿Cuántos? Chaqueta, corbata, pantalón, zapato. 3 de esas respuestas, de estas preguntas eran correctas. Me hubiese dicho que sí. Una no. Entonces, si yo le hago una pregunta compuesta de 4 puntos y me responde sí a todo, o me responde no a todo, por eso preguntamos una pregunta, un hecho. Y porque además eso nos da una capacidad, insisto, de construcción narrativa importantísimo. Hay ejercicios que no vamos a hacer acá, pero que nos muestran que a través de estas 2 técnicas de regla 1, regla 2, uno puede mostrarle a otro toda la acción que hace una persona sin que esa persona la haya visto. Bueno, y la pregunta 3 es que en el contraexamen vamos a hacer un capítulo en donde vamos a hacer preguntas generales para luego llegar a la información que queremos. A ver, supongamos que yo quiero probar que... a ver, tomemos un ejemplo de los que ya hemos hablado. El mismo de la señora. Yo no le voy a ir a preguntar, ¿no es verdad que usted tiene problemas de visión? La señora me va a decir, no, yo no tengo. Ah, mire, porque yo tengo un certificado. A ver, si yo voy directo al punto, tengo 2 problemas. Que el testigo se va a resistir a dar la información y en segundo lugar voy a perder toda la capacidad narrativa que tiene el contraexamen. Entonces, ¿qué hago? Genero primero toda una línea de contraexamen en términos generales, más amplios, sitúo a la persona, le doy el escenario y después empiezo de a poco a avanzar en las preguntas. En el caso de la mujer, de la abuela, lo que yo quiero demostrar es que no es posible que haya visto o que es muy dudoso que haya podido reconocer a una persona en esas circunstancias. Pero yo no voy directamente a cada punto. Voy generando una historia en que esos puntos van saliendo. Porque si yo tomo los puntos por separado, pierdo la construcción narrativa y el juez también se me pierde. Necesito, por eso digo, en esta parte, la regla 3 tiene que ver con eso, con poder seguir sacando información, aplicando las 2 primeras reglas, pero siempre en clave narrativa. Bueno, también tiene otra función que es básicamente también encerrar al testigo, no darle salidas para que explique o de alguna manera mejore su posición al final de la pregunta, al final del bloque. Vamos a ver, avancemos y vamos a ver cómo se desarrolla un buen contraexamen. Primero, tenemos que cambiar la filmina. Ahí está. Primero tenemos que planificar. Tenemos que contraexaminar, tengo un punto fuerte. Luego tengo que planificar, decir, bueno, sí, tengo un punto fuerte, veamos cómo los ordeno. Tengo 3 temas con este testigo. ¿Con cuál empiezo? Luego, podemos hacer una guía. Esa guía la saqué del manual de Gonzalo Rúa, un buen amigo con el que también he trabajado. Me hizo clases hace muchos años, hace algunos años. Y vamos a ver acá, aquí vamos a avanzar un poco, porque tenemos que ver cómo se ordena el contraexamen. El contraexamen no lo vamos a hacer cronológico, lo vamos a hacer por capítulos. Y los capítulos los vamos a ordenar desde primero el más importante, al final el que sigue en importancia y en medio los menos importantes. Primacía y novedad. Es súper necesario, y en esto María Esther me tendrá que dar la derecha, como decimos allá, o no. Los capítulos tienen que tener un título, tienen que ubicar al testigo y tienen que ubicar al juez. Los abogados en general entran de lleno a preguntarle y no sabemos dónde empezó. No lo sabe el testigo
no lo sabe el juez, a veces ni siquiera el abogado. Por lo tanto, es muy importante. Quiero que hablemos de cómo estaba la esquina de esas calles esa noche. ¿Le parece? Hablemos de eso. Había árboles, había un foco, había unos locales que estaban abiertos. ¿A qué conclusión quiero llegar yo después de esto? A que el lugar estaba iluminado. Entonces, pero vamos a hablar solo de eso. Entonces, cuando yo le digo al juez, le estoy sugiriendo, vamos, señor juez, ojo que aquí yo le voy a mostrar que este lugar estaba muy iluminado, no como dice la defensa, que este lugar oscuro donde no se veía. Entonces, lo puedo hacer más sugerente. Quiero que hablemos de la iluminación de ese lugar. ¿Le parece? El mensaje es para el juez. Te ordeno a ti, ordeno al juez. Podemos ser más o menos sugerentes con el título del capítulo, pero claro, no podemos poner opiniones personales. Quiero que hablemos de la iluminación de ese lugar para demostrar que en realidad es posible que usted haya visto. ¿Le parece? Claro. No puedo meter argumentaciones ni conclusiones, pero sí puedo ser claro en el punto hacia dónde voy. Tengo que ir diciéndole al juez a qué punto quiero llegar. Ahora nos vamos a volver un poquito. La ejecución. Esto es importante. La ejecución de un contraexamen tiene muchos elementos, pero siempre piénsenlo en términos comunicativos. Y que la consigna básica es el control. Estoy con el testigo de la otra parte. Estoy evitando este ejercicio, pero lo tengo que hacer. Es necesario. Voy a hacerlo y lo voy a hacer bien. ¿Y qué necesito? Que el testigo me diga lo que le estoy preguntando, no que el testigo conteste lo que quiere. Por lo tanto, es importante, por ejemplo, establecer un ritmo. Y va a depender del testigo. Si tengo un testigo que es difícil, un testigo policía o un testigo perito, probablemente tenga que darle un ritmo un poco más rápido, porque si no el testigo se me va a parar en cada pregunta y me va a querer explicar. Entonces ahí tengo que tener un ritmo distinto. Si el testigo se me va poniendo difícil, yo me voy a ir acercando un poquito. Eso también genera un poco más de control, establecer contacto visual. El testigo que no contesta. Este es típico de policía, típico de perito. Yo no quiero que piensen que tengo nada en contra de ellos, pero es verdad. Son los que no te contestan y te tiran evasivas. Bueno, ¿no es verdad que usted cuando le exhibe a mi cliente, a la testigo, él estaba esposado? La pregunta es clara, ¿no? ¿Qué te responde el policía? Dice, mire, nosotros tenemos protocolos de seguridad y en los protocolos de seguridad uno tiene que siempre fijarse en que estos procedimientos no sean peligrosos ni cualquiera. Entonces uno, ¿qué hace ahí? Perdón, le repito, no es verdad que cuando usted le exhibe a mi cliente, a la testigo, se lo exhibe esposado. Bueno, lo que pasa es que yo cuando salí con González y vimos a este señor arrancando del sitio del suceso, lo perseguimos, el tipo no te contesta. ¿Qué hacemos? En general, ¿por qué lo apunto? Porque en general nos peleamos con el testigo, nos enojamos con el testigo. Y esta es una oportunidad muy linda para dejar mal al testigo y sacar la información igual. Por lo tanto, le vamos a repetir la pregunta, se la podemos repetir igual, se la podemos repetir en otro tono, se la podemos invertir. Podemos hacer varias cosas. Lo que no vamos a hacer es que el testigo se salga con la suya. Nosotros tenemos el control y el testigo tiene que sentirlo. Entonces yo le vuelvo a preguntar, ¿no es verdad que usted, cuando le exhibe mi cliente a la testigo, mi cliente estaba esposado? Entonces el tipo va a decir, bla, 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 bla. Perdón, a ver. Y aquí uno puede hacer varias cosas. Entonces cuando usted se lo exhibe, él tenía las manos libres, ¿no es verdad? Claro, tú le inviertes la pregunta y te tiende a responder, no, bueno, sí, está esposado. O puedes hacer algo mucho más histriónico y que muestre al tribunal que el tipo nos está ocultando la información. A ver, yo le pregunté al principio si podíamos hablar del tema del procedimiento, ¿no es verdad? Y usted me dijo que sí, estuvo de acuerdo.
Yo ahora le estoy haciendo una pregunta muy precisa, que tiene que ver con si estaba esposado o no cuando se lo mostró a la testigo. ¿Usted entiende la pregunta? ¿Usted necesita que se la repita? Si quiere se la repito. O recuerda la pregunta. Entonces, ¿usted sería capaz de responderme la pregunta? ¿Qué le estás diciendo al juez? Este tipo nos quiere tomar el pelo a ti y a mí, o sea. Entonces, en ese punto, aun cuando todavía no responde, ¿quién ganó ese punto? A ver, ¿qué pensó el juez? ¿Estaba esposado o no estaba esposado? Parece que quedó claro que estaba esposado. ¿Y cómo queda el testigo en relación a la confiabilidad que tiene, que te viene a decir la verdad y a entregar información? Se desacredita. Mal, fatal. Por lo tanto, cuando el testigo no te está respondiendo, no se peleen con el testigo. Saquen provecho. Cuando el testigo no quiere contestar, ustedes se ponen contentos, porque es un punto para ustedes. Pero tienen que saber aprovecharlo. Ahora, ¿qué pasa si el testigo te miente derechamente? El testigo va y te dice, no, yo cuando se lo exhibí, no se lo exhibí esposado. Es más, él estaba sentado tomándose un café y yo se lo mostré. Y eso no es así. Hay una declaración del policía, un informe, donde dice, también la misma testigo, pero sobre todo la del policía, donde dice que lo muestra con las medidas de seguridad, es decir, que lo tenía esposado cuando se lo exhibe a la testigo. Pero el tipo viene y me miente acá en la cara. ¿Qué hago yo? ¿Me pongo a pelear con él? ¿Qué hago yo? Aquí de nuevo uso la declaración previa. La declaración previa sirve para evidenciar la contradicción. Ahora, la contradicción tiene que ser importante, no cualquier contradicción. Ahora usted me va a mentir. ¿Está? A usted, señor testigo, señor policía, oficial Jiménez. Oficial Jiménez. Bueno, cuando uno está tratando con un policía y el policía no se está portando bien, uno le saca el grado. Uno ya le dice sargento, ni oficial, uno le dice Jiménez nomás. Uno ya como que lo baja un poco. Y si uno lo quiere ya tratar peor, uno le dice González. Uno le cambia el apellido. Eso es fatal. Porque el tipo viene todo inflado, así. El sargento segundo, y uno le saca el grave. No es sargento segundo. Oiga, González. Jiménez. Ah, perdón, de eso. Le baja el lomo. Sí, bueno, son cositas que uno va aprendiendo. No es verdad que usted, cuando le mostró a mi cliente, a la testigo, lo tenía esposado. Usted me dice que no. Dígame que no, por favor. No estaba esposado. ¿Está seguro? Él tenía las manos libres. Él podía mover las manos. Lo que estoy haciendo es confirmando la declaración. Estoy confirmando lo que está diciendo ahora. Porque si yo no dejo claro que ahora está mintiendo, después le doy una salida, él me podría explicar, me podría decir, bueno, sí, no, en un principio estaba con las manos libres, después lo tuve que esposar, porque como iba a llegar, me la va a arreglar. Tengo que confirmar lo que me está diciendo ahora. Pero tengo que también mostrarle al tribunal que no le creo. O sea, usted ahora nos está diciendo que él no estaba esposado, que tenía las manos libres. Eso me está diciendo, perfecto. Punto 1, confirmar la declaración. Punto 2, acreditar la declaración previa. En el caso de policía puede hacer su informe. Entonces, ¿qué significa acreditar? Yo tengo que mostrarle al tribunal 3 cosas. Primero, que existe una declaración previa. Y segundo, que en esa declaración previa el testigo tuvo la oportunidad y la motivación para decir la verdad. En el caso de un policía, sería oficial Jiménez. ¿No es verdad que usted confeccionó un informe durante esta investigación? Yo tengo un informe acá, tiene tu firma. ¿No es verdad que usted tiene 5 años de servicio y ha confeccionado 500 informes, por lo menos? Que usted sabe lo que tiene que llevar un informe, que todas las cosas relevantes que tienen un informe, que pasan,
en un hecho tiene que consignarlo en un informe, porque ese informe va a ir a dar al fiscal, y el fiscal con ese informe va a tomar decisiones importantes. Por lo tanto, usted es muy cuidadoso con las cosas que pone ese informe. No es verdad que usted ese informe, para este caso, lo hizo a las pocas horas que había sucedido. Por lo tanto, usted tenía la memoria bastante fresca en ese momento. Acredito, muestro que hay una declaración previa, un informe, que él tuvo la oportunidad de poner esa información y que esa información también tiene una motivación, que es entregar una buena información al fiscal. Ahí es el paso 2. Ahora confronto. Señoría, pide autorización para exhibir declaración al testigo para demostrar una contradicción con lo que está diciendo ahora. Entonces, yo marco la parte donde está la contradicción, se la muestro la contraparte y luego se la muestra usted. Y aquí hay distintas versiones para ejecutar este ejercicio. Acá en Sudamérica, por alguna razón que no entiendo, se la hace leer al testigo. Pero en Estados Unidos, en realidad se la muestran, el abogado la agarra y le dice: no es verdad que usted, cuando hizo el informe el 30 de septiembre de 2016, consignó en su informe que esposó al señor González, al acusado, para exhibírselo a la testigo. ¿No es verdad que usted consignó eso? Ahí se confronta. Hay distintas formas. Lo otro es que él lea el informe y diga: bueno, y en ese momento procedía a esposar al sospechoso para exhibírselo a la víctima. Hay distintas formalidades, pero es la confrontación, es mostrar que antes dijo algo y que ahora está diciendo otra cosa. Y que es más confiable lo que dijo antes. Por lo tanto, que ahora nos está mintiendo o nos está queriendo hacer creer otra cosa. En los manuales y en los cursos de litigación te va a decir: y aquí arráncate, porque si no el policía te va a tratar de explicar por qué. Yo, en este momento, yo disfruto también del silencio y de la pausa. Cuando yo le digo al policía: no es verdad que usted, cuando le exhibió, de acuerdo a este documento que usted ya vio, cuando le exhibe a la víctima, a la testigo, al acusado, se lo exhibe esposado, ¿no es verdad? Señor Jiménez, sigamos con otro tema. Hago una pausa. Genera una tensión que recae sobre él, no sobre mí. Después de esto, el tipo me va a decir a todo que sí. Si yo lo acuso de haber puesto una bomba, haber derribado las Torres Gemelas, el tipo me va a decir que sí. Esto lo maté. Entonces, estas son herramientas de control que es muy importante saber manejar. Ahora, todo esto que les estoy diciendo hoy día y todo lo que les dije ayer, está bien, hay que manejar estos conceptos, pero todo esto se aprende en la práctica. Hay que tomar cursos, talleres y prácticas de litigación. Vamos terminando con el contraexamen para ver así muy rápidamente el tema del alegato de clausura. Te dejo la palabra del contraexamen. Hay que continuar, está perfecto todo. No tengo nada que agregar en ese punto. Gracias, muchas gracias. Clausura. Con esto cerramos. No, alegato de clausura. Que vamos a ver 2, 3 cosas. Bueno, y ahora llegó el momento se cierra el juicio, se acabó la prueba, se presentaron los testigos, la prueba material, la prueba documental. Se cierra el debate y el juez le va a decir: abogados, sus alegatos de clausura. Tienen 15 minutos, 20 minutos, media hora, dependiendo de lo que haya durado el juicio. ¿Qué es un alegato de clausura? Un alegato de clausura, de alguna manera, viene a ser una suerte de proposición de sentencia. Esto sería como, si yo estuviera en su lugar, señoría, absolvería o condenaría al acusado por las siguientes razones. Porque mi prueba es suficientemente creíble para ello. Y ahí le vamos a empezar a dar las razones. Y este ejercicio, fíjense que
no es tan difícil, pero tenemos una tendencia recalcitrante a hacerlo como lo hacíamos en el papel. Empezar a hacer un análisis prueba por prueba. ¿Cuál es el problema de ese análisis? Que hace perder toda esta cualidad narrativa, porque empiezas a repetir. O sea, el policía, si lo quieres ver de una manera, bueno, y vimos al policía González que nos habló de 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego pudimos escuchar el testimonio de la vecina X que nos habló de 2, 3, 4. Y luego vino el médico que nos habló de 3. Entonces empezamos a repetir hechos parcialmente y de manera desordenada, un poco a la forma que lo hacen en la parte positiva de la sentencia. Declaró tal, declaró tal, declaró tal. Pero eso no nos ayuda a reconstruir ya a partir de la prueba nuestro caso. Por lo tanto, ¿cuál es la sugerencia? Hacer esto, pero al revés, a partir de los hechos. Y no es necesario reconstruir todos los hechos a partir de la prueba. ¿Por qué? Volvamos al caso del homicidio y la legítima defensa. Es necesario, el fiscal a lo mejor un poquito más, pero es necesario que la defensa empiece a hablar del muerto, de las balas, del arma, del perito balístico, del forense. Si eso es una cuestión que no se está debatiendo. No fue el objeto del debate. La cuestión controvertida era si hubo legítima defensa o no, y eso tiene que ver con otras cosas. Con la circunstancia de agresión previa, con que el tipo era más grande, más pesado, que usaba un gran cuchillo, qué sé yo. Vamos a hablar de otros hechos. Y ahí, sí, en esos hechos, vamos a ir vinculando la prueba. Pero, ¿cuál es la gracia de esto? ¿O dónde radica lo artístico de este ejercicio? En que eso no deje de ser una narración. Entonces, uno va a ir contando la historia. Uno va a ir contando la historia de nuevo, tal como lo hizo en el alegato de apertura, pero se va a ir deteniendo en aquellos hechos más importantes, los más controvertidos, y va a ir haciendo referencia a las pruebas que fueron surgiendo. Entonces, por ejemplo, y tal como lo expusimos en el alegato de apertura, la víctima, la persona que falleció, había amenazado de muerte previamente a mi cliente. Y eso no solo lo dijo mi cliente, pudimos escuchar al vecino que nos vino a decir que él escuchó una discusión días antes en que a viva voz le gritaba que lo iba a matar. Y también pudimos ver los mensajes de texto que le mandó a través del teléfono, que nos vino a decir el policía y nos mostró los mensajes donde claramente le estaba profiriendo amenazas de muerte. Entonces, no sé si se dan cuenta, aquí, ¿qué estoy tratando de construir yo en términos dogmáticos? La entidad de la agresión. Estoy tratando de demostrar que era una agresión real, actual o inminente, pero que tenía, desde la perspectiva del agredido, del que se defiende, una entidad real. Entonces, como ese punto es importante, ahí yo me detengo y empiezo a hacer los vínculos con la prueba. Y luego continúo el relato. A mi modo de ver es la mejor forma de hacer un alegato clausura, no es la única. Pero si ustedes lo hacen así, en vez de hacerlo prueba por prueba, van a poder seguir contando este relato y ahora con vinculación a la prueba, que es lo que necesitamos hacer, es decir, hacer las conclusiones. Yo en la filmina les propongo, hay una estructura, ustedes lo van a tener, se van a quedar con ella, pero es básicamente lo que les estoy diciendo. Veamos dos cositas y con esto terminamos. Este es el único ejercicio argumentativo del juicio. Aquí argumentamos, aquí hacemos inducciones. Acá, por ejemplo, si tenemos un homicidio, el homicidio este de la mujer, de la pareja perfecta, ¿qué voy a hacer yo acá? Aquí voy a empezar a hacer las conclusiones. Voy a decir, a ver, una pareja que pudimos ver nunca tuvo problemas, nunca una infidelidad, nunca nadie escuchó una pelea, nunca un sí y un no.
Una pareja que vimos, revisamos su correspondencia, no había problemas de infidelidad, revisamos sus cuentas bancarias, no había problemas de dinero, revisamos. ¿Por qué una persona en esa circunstancia iba a matar a su pareja? Eso es lo que hacemos en el clausura. Hacemos las argumentaciones. Y las jurídicas también. Todo lo que tiene que ver con reflexión jurídica, vinculación de prueba a elementos dogmáticos se hace en el clausura. Y a veces, digamos, el juicio está fuertemente debatido en la parte dogmática, sobre todo si hablamos causales de inculpabilidad o antijuridicidad. Por lo tanto, es importante hacer un buen clausura porque uno le está dando la herramienta al juez para que después falle de la manera como nosotros queremos que falle. Acá tenemos que reforzar las cosas que eran débiles, acá tenemos que exhibir las cosas que son nuestras fortalezas, aquellos argumentos que nos parecen los más importantes, hay que reiterarlos. Por lo tanto, esta es la última oportunidad que tenemos de hablar con el juez y tenemos que hacerlo de buena forma. La verdad, por cosas de tiempo, no vamos a poder hacer mucho más, pero les voy a dejar ahí la estructura que les propongo de clausura. Hay una estructura que les estoy proponiendo, pero que se basa en esta idea. Cuando hagan un clausura, no lo hagan analizando prueba por prueba, por favor. O háganlo y dense cuenta de que pierde esta riqueza narrativa, reforzar la historia que venimos contando y se va haciendo reiterativa, porque nos vamos refiriendo de nuevo a los hechos. Policía habla del hecho 1, 2, 3. Testigo habla del hecho 2, 3. Médico habla del hecho 3. Vecina habla del hecho 2. Entonces, cuando las cosas se empiezan a repetir, también perdemos la atención del juez. En cambio, si seguimos la historia, hacemos la pausa, hacemos la vinculación probatoria, seguimos con la historia, es mucho más persuasivo. Bueno, nos quedó un montón de material en la presentación. Nos quedó también abordar otros temas. La premura del tiempo no nos permite seguir en esta exposición. Yo los voy a dejar invitados a ustedes a que se capaciten en estos temas, que lean, que escuchen, que vayan a las conferencias, pero sobre todo empiecen a hacer talleres prácticos. Los talleres prácticos de litigación son la única forma de empezar a hacer... Esa es publicidad. Hay un curso online de litigación, por si acaso, en esa página. Es un curso online con 6 meses de tutoría. Anoten la dirección. No. Esas son las consignas finales del alegato de clausura. Pero bueno, como les decía, está bien que sigan aprendiendo cuestiones conceptuales, pero como yo traté de remarcar acá, esto se aprende haciendo. No se aprende leyendo, hay que hacer, y hay que hacer contraexamen, y hay que hacer apertura, y hay que hacer examen directo. Es la única manera de aprender. Yo puedo saber muy bien cómo se patea un penal. Y te puedo decir, mira, da 3 pasos atrás. Los chilenos podemos hablar de penales, estamos fuera del mundial, pero de penales sí que podemos hablar. Tú das 3 pasos atrás. Entonces, quedas con la pierna derecha, que es con la que le vas a pegar, atrás. Empieza a tomar velocidad, dando 1 paso, 2 pasos, 3 pasos. Tienes que llegar más o menos a unos 25 kilómetros por hora. Tiras el pie hacia atrás, abres el pie en 45 grados y golpeas la pelota más o menos en la mitad. ¿Ustedes creen que después de eso van a saber patear un penal? No. No van a saber patear un penal. Tienen que empezar a patear penales. Y es la única manera que también se puede aprender a litigar. Evidentemente necesitamos una base conceptual, que es lo que estamos viendo ahora. Pero si no hacemos talleres prácticos, no vamos a llegar a saber litigar. Litigar es hacer. Saber para hacer. Por lo tanto, yo los dejo invitados a que hagan
cada oportunidad que tengan, tomen cursos, hagan esfuerzos, porque además eso marca la diferencia entre un buen litigante y un mal litigante. Ya lo van a ver. Se van a acordar de mí. Muchas gracias.